Imagina que se comete un delito. ¿Quién decide, sabes, qué tribunal se encarga? ¿Va por sorteo? ¿Es una lotería? Pues no, no, ¿qué va? Para nada. Hay todo un sistema detrás, bastante lógico en realidad. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en las reglas que marcan la competencia de los tribunales, aquí en España, en lo penal. Y nos guiaremos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM. Exacto. Es como el mapa, ¿no? El que dice qué camino sigue cada caso hasta llegar a su juzgado. Eso es. La idea es entender por qué un caso va a un sitio y no a otro. ¿Qué factores pesan en esa decisión? Que es, bueno, crucial en cualquier proceso. Vamos a intentar desgranarlo. Si te parece, empezamos por lo básico. ¿Qué es esto de la competencia judicial? Pues, dicho de forma sencilla, es la autoridad, la que la ley le da a un juzgado o tribunal concreto para encargarse de un caso penal específico. Pero no es solo poder, ¿verdad? Has dicho autoridad, pero suena más a... Es una responsabilidad, eso es, una tarea asignada por ley, no es algo que el juez elija. Y esto conecta con un derecho fundamental, ¿no? El del juez predeterminado por ley. Justo, el derecho a ser juzgado por el juez ordinario predeterminado por la ley. Vamos, que no puedes ir eligiendo tribunal a ver cuál te gusta más. Claro, nada de juicios a la carta. Exacto. Y aquí entra un concepto clave que la fuente subraya mucho, la improrrogabilidad. Improrrogabilidad. Suena importante. Y lo es. Dice la ley que la jurisdicción criminal es siempre improrrogable. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que las reglas de competencia son fijas, son las que son. O sea que no se pueden cambiar. Ni por acuerdo entre la acusación y la defensa, ni porque al tribunal le venga mejor. No hay pactos posibles para llevar un caso a un juzgado que no sea el que la ley dice. Vale, entiendo. ¿Y por qué tanta rigidez? ¿Qué se busca con esto? Pues varias cosas fundamentales. Primero, seguridad jurídica. Que sepas de antemano qué tribunal te va a tocar, más o menos. Previsibilidad. Eso es. Segundo, imparcialidad. Evita el famoso forum shopping. Ah, lo de buscar el tribunal que crees que te va a dar la razón. Justo. Y en general, pues garantiza que se respeten las normas del juego. Las normas procesales que están ahí para todos. Protege contra la arbitrariedad. Y una vez que un tribunal es competente, ¿lo es para todo el proceso? Sí, sí. Para la causa principal, claro, pero también para resolver los incidentes que surjan, para llevar toda la tramitación y, muy importante, para ejecutar la sentencia al final. Es un paquete completo, de principio a fin. Vale, clarísimo. Reglas fijas, improrrogables para asegurar la imparcialidad y el orden. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo se reparte el trabajo? Hablamos de juzgados de instrucción, de lo penal, audiencias provinciales e incluso la Audiencia Nacional. ¿Cómo sabe un caso dónde tiene que ir? Pues el criterio número 1 es la gravedad del delito. La pena que lleva asociada. Exacto. Se mide sobre todo por la pena que marca el Código Penal. La estructura básica funciona más o menos así. Primero, la investigación, lo que llamamos la instrucción. Eso, por regla general, lo lleva el juzgado de instrucción del lugar donde se cometió el delito. El del sitio donde pasaron las cosas. Eso es, salvo, claro, que sean casos para juzgados especializados, como los de violencia sobre la mujer o delitos muy gordos que van a la Audiencia Nacional, como terrorismo, crimen organizado a gran escala. La fuente lo menciona, pero no entra en qué delitos son exactamente. Vale, instrucción en el lugar del delito como norma general. ¿Y luego para el juicio? Ahí es donde entra la pena. Si el delito tiene asignada una pena de prisión de hasta 5 años... Que no es poco, pero bueno, hasta 5 años. Sí, hasta 5 años. O si son penas de multa, da igual la cantidad, o otras penas como inhabilitaciones, pero que no pasen de 10 años. Entonces el juicio es en el juzgado de lo penal. Juzgado de lo penal. Vale. Estos juzgados también ven los delitos leves que estén relacionados con esos casos. ¿Y si la pena es más gorda? Prisión de más de 5 años. Entonces, damos el salto. El caso va a la audiencia provincial. Audiencia provincial. Y ahí dentro puede haber jurado, ¿no? Efectivamente, si el delito es de los que la ley dice que son competencia del tribunal del jurado, como un homicidio, por ejemplo, pues será un jurado popular dentro de la audiencia provincial quien lo juzgue. Y luego está la Audiencia Nacional,
para casos muy específicos. Sí, para una lista cerrada de delitos graves y complejos definidos por ley que son de su competencia exclusiva. Has mencionado las penas y creo que la fuente decía algo curioso sobre cómo se mide la competencia justo en los delitos sexuales. Ah, sí. Es una regla particular importante. Para decidir si un delito contra la libertad e indemnidad sexuales va al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, solo se tiene en cuenta si la pena es de prisión o de multa. O sea, otras penas, como inhabilitaciones, ahí no cuentan para decidir qué tribunales. Exacto. Para esa decisión concreta, no. La barrera clave sigue siendo si la prisión pasa o no de esos 5 años. Entendido. Esa división por gravedad parece, bueno, bastante clara. Pero la cosa se puede complicar si entran en juego los aforados, ¿verdad? Uf, sí. Los aforados. Hablamos de políticos, jueces, miembros del gobierno, gente con un fuero especial. Si cometen un delito y además lo hacen junto a personas que no tienen ese fuero, ¿quién investiga ahí? Se puede liar. Se puede liar, sí. A ver, la ley dice que los tribunales normales, los ordinarios, pueden y deben actuar al principio. Tienen que prevenir la causa, dice la ley. Prevenir la causa. ¿Qué es eso? Pues hacerlo más urgente, las primeras diligencias, recoger pruebas que se puedan perder, identificar a los sospechosos, detenerlos si hace falta, proteger a las víctimas. Lo inaplazable, vamos. Lo básico para que la investigación arranque y no se pierda nada crucial al principio. Exactamente. Pero ojo, esta actuación tiene un límite muy claro. ¿Cuál? En cuanto consta de forma oficial que el Tribunal Superior que es competente por el aforamiento, ya sea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o el Tribunal Supremo, depende de quién sea el aforado, ha empezado a investigar esos mismos hechos. El juzgado ordinario tiene que parar. Se tiene que apartar inmediatamente, inhibirse, que se llama, y le tiene que mandar todo lo que ha hecho. Las actuaciones, los detenidos si los hay, las pruebas, todo. Es una cuestión de respeto a esa competencia especial, pero sin dejar un vacío al principio. Eso es, coordinación obligada. Interesante esa dinámica. Y hablando de competencias más específicas, has mencionado antes los juzgados especializados, para temas sensibles. Aquí la cosa se pone, yo creo, más interesante todavía, ¿no? Háblanos de las secciones de violencia sobre la mujer, las SVM. Sí, las SVMs son una pieza clave del sistema actual. Tienen una competencia muy definida para investigar delitos graves. Hablamos de homicidio, lesiones graves, delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad sexual. Pero no cualquier delito de esos, ¿no? ¿Tienen que darse unas condiciones? Exacto. Condiciones muy específicas. La víctima tiene que ser la mujer que sea o haya sido pareja del autor, o también los hijos de la víctima, o menores o personas con discapacidad que convivan con ella y estén bajo su potestad o tutela. Y, fundamental, siempre que el delito sea un acto de violencia de género. Vale, el contexto de violencia de género es esencial. Totalmente. Y además de instruir esos delitos graves, también se encargan de otras cosas. Los delitos por incumplir condinas o medidas de protección en estos casos, adoptar las órdenes de protección para la víctima, juzgar los delitos leves que estén relacionados. O sea, todo el paquete de violencia de género. Bueno, y algunos delitos muy específicos también, como la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, si la víctima es mujer y se dan ciertas circunstancias legales. Es una competencia muy enfocada, desde luego. Y esto cambia la regla de dónde tiene que estar el juzgado, la competencia territorial que decíamos antes. La cambia radicalmente. Es una de las grandes excepciones a la regla general del lugar del delito. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la regla aquí? Pues en los casos que son competencia de las VMs, el juzgado competente no es el del lugar donde ocurrieron los hechos, sino el del domicilio de la víctima, a la mujer que ha sufrido violencia de género, y protegerla mejor. Ponerla en el centro. Tiene lógica, aunque supongo que el juez de guardia del sitio donde pasó el delito podrá hacer algo al principio, ¿no? Si es urgente. Sí, claro. El juez de guardia del lugar de los hechos puede tomar medidas urgentes, las primerísimas diligencias, la protección inicial, pero luego el caso irá al juzgado del domicilio de la víctima. Entendido. La víctima en el centro en esos casos. Pero creo que las fuentes mencionaban otra especialización más reciente. ¿Puede ser? Correcto. Más nuevas son las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, las SVI. SVI. ¿Y qué hacen estas? Pues su ámbito es parecido, pero enfocado en víctimas menores de edad.
Se encargan de instruir delitos graves como homicidio, lesiones, tortura, contra la libertad, delitos sexuales, trata, cuando la víctima es un niño, niña o adolescente. O sea, protección específica para menores víctimas de delitos graves. Eso es. Y también, parecido a las SVM, se encargan de adoptar medidas cautelares para proteger a esos menores, ven los delitos leves relacionados y los quebrantamientos de medidas de protección impuestas en estos casos. Vale. SVM para violencia de género, SVIA para violencia contra menores. ¿Y si un caso afecta a ambos? Imagina, violencia de género donde también hay hijos menores que son víctimas. ¿Hay conflicto? Buena pregunta. La ley lo resuelve para evitar líos. Si un caso podría, en teoría, encajar en las dos secciones especializadas, la competencia es siempre para la sección de violencia sobre la mujer. Ah, la SVM tiene prioridad. Sí, la SVM atae todo el caso. Se considera que el marco de la violencia de género engloba la situación de los menores en ese contexto específico. Queda claro. Hemos visto entonces la gravedad, la especialización. Volvamos al factor geográfico. ¿Dónde ocurrió el delito? Ya has dicho que es la regla general, pero... Es tan simple. Bueno, es la regla generalísima, la piedra angular. El tribunal competente es el del lugar donde se cometió el delito, el forum delicti comissi, que dicen los juristas. Suena bien. Pero claro, a veces no estará tan claro dónde fue exactamente, ¿no? Exacto. Imagina un delito que se descubre en un sitio, pero que a lo mejor se cometió en otro, o no se sabe dónde empezó. La ley prevé esto, claro. Tiene unas reglas subsidiarias, un orden de preferencia para decidir quién empieza a investigar, al menos provisionalmente. A ver, ¿cuál es ese orden? Materiales importantes del delito. ¿Dónde aparece el cuerpo o el arma? Por ejemplo, si así no se resuelve, segundo, el juzgado del lugar donde hayan detenido al sospechoso. ¿Vale? ¿Y si tampoco? Tercero, el juzgado del lugar donde viva habitualmente el sospechoso. Su residencia. ¿Y si ni con esas? Pues ya como última opción, cualquier juzgado que haya tenido noticia del delito puede empezar a investigar, el primero que se entere, digamos. Madre mía. Parece casi un trabajo de detective solo para encontrar el juzgado que tiene que empezar. Un poco, sí, a veces. Pero es fundamental entender que todo esto, lo de las pruebas, la detención, la residencia, es para una asignación provisional. Ah, no es definitivo. No. En cuanto se averigua con seguridad dónde se cometió realmente el delito, el juzgado que estaba llevando el caso por una de estas reglas secundarias tiene la obligación de inhibirse. Apartarse. Eso es, apartarse y pasarle todo el asunto al juzgado del lugar del crimen, porque ese es el territorialmente competente según la regla principal. Salvo, insistimos, en esa excepción tan importante que ya hemos visto. Exacto. Hay que tenerla siempre presente. La excepción de los casos de violencia de género, competencia de las SVM. Ahí, como dijimos, la regla del lugar del delito cede y la que manda es la del domicilio de la víctima. Vale, lugar aclarado, con sus reglas y excepciones. Pero los delitos a veces no vienen solos, vienen en pack o los cometen varias personas juntas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se abre un caso para cada delito o cada persona? No necesariamente. Ahí es donde entra la figura de los delitos conexos. Conexos, que están relacionados. Eso. La norma general es que cada delito tendría su propio caso, sí. Pero si hay varios delitos conectados entre sí, la ley dice que, normalmente, se deben investigar y juzgar juntos, en una sola causa. ¿Y por qué? ¿Para ahorrar trabajo? Bueno, en parte por eficiencia, pero sobre todo para tener una visión completa de los hechos, para entender bien qué pasó, cómo se relaciona una cosa con la otra y quién hizo qué. La idea es que juzgarlos juntos ayuda a esclarecer la verdad. Siempre que no se complique demasiado, supongo. Claro, esa es la condición. Siempre que la acumulación no complique excesivamente el proceso ni lo retrase de forma injustificada. Hay que buscar un equilibrio. ¿Y qué considera la ley que son delitos conexos? ¿Hay ejemplos? Sí, la ley da una lista de supuestos. Son bastante lógicos, la verdad. Por ejemplo, delitos cometidos por dos o más personas juntas, reunidas. O los cometidos por varias personas, aunque sean distintos sitios o momentos, pero si había un plan previo entre ellas. Concierto previo. Eso. También un delito que es el medio necesario para cometer otro, como robar un coche para luego usarlo en un atraco. Vale. O un delito que se comete para asegurar que otro quede impune, como amenazar a un testigo para que no declare. Entiendo. Y luego están los delitos de favorecimiento,
El encubrimiento, la receptación, comprar cosas robadas sabiendo que lo son, o el blanqueo de capitales, respecto al delito principal que los originó. También son conexos. Son como delitos satélite del principal. Algo así. Y un último ejemplo que da la ley. Las lesiones o daños que se causan varias personas entre sí, recíprocamente. Peleas, vamos. Sí. Además, fíjate, incluso si unos delitos no encajan exactamente en esta lista de conexos, pero los ha cometido la misma persona, tienen cierta relación o parecido entre sí y son competencia del mismo tipo de tribunal. ¿Se podrían juntar también? Se podrían acumular en una sola causa si el fiscal lo pide y se considera útil para el proceso, sin complicarlo demasiado. Es una acumulación por conveniencia procesal, digamos. Parece práctico, ¿sí? Agrupar lo que esté relacionado. Pero volvemos a la geografía. Si esos delitos conexos se han cometido en sitios distintos, ¿qué juzgado se lleva todo el paquete? ¿El del delito más grave? ¿El primero que empezó? Pues la ley también tiene un orden para eso, unas reglas de preferencia. Primero, efectivamente, manda la gravedad. Es competente el tribunal del territorio donde se cometió el delito que tenga la pena más alta. El más gordo atrae a los demás. Eso. Si las penas son iguales, entonces es competente el tribunal que empezó a investigar primero. El que tomó la delantera. ¿Y si empezaron a la vez o no se sabe quién fue primero? Entonces decide el órgano superior común a ambos, normalmente la audiencia provincial si son juzgados de la misma provincia, o el Tribunal Supremo si afecta a territorios distintos. Y creo que había una regla especial para casos de delincuencia organizada o concertada en una misma provincia, ¿no? Sí, una regla para agilizar. Si se cometen varios delitos concertados en distintos partidos judiciales de la misma provincia, pero al menos uno de ellos se cometió en la capital de esa provincia... ¿Dónde está la audiencia provincial? Exacto. Pues entonces el juzgado de la capital puede asumir la competencia de todos esos delitos, aunque los otros se cometieran en pueblos de la provincia. Una forma de centralizar casos complejos en la capital. Podría decirse así, sí. Con tanta regla, gravedad, lugar, especialización por víctima, conexión entre delitos, me imagino que a veces los propios juzgados pueden tener dudas o incluso discrepar entre ellos sobre quién es el competente. Claro que pasa. Puede ocurrir que dos juzgados crean que un caso es suyo, o al revés, que ninguno lo quiera. Pasa y tiene nombre. Son las cuestiones de competencia. Pueden ser positivas, si varios se creen competentes, o negativas, si ninguno se cree competente y se pasan la pelota, digamos. ¿Y quién pone orden ahí? ¿Quién decide quién decide? Pues la ley establece una jerarquía muy clara para resolver estos conflictos. La regla básica es: siempre decide el órgano judicial que está inmediatamente por encima y que es común a los juzgados que están discutiendo. A ver, un ejemplo. Pues si el conflicto es entre dos juzgados de instrucción de la misma provincia, decide la audiencia provincial de esa provincia. Si es entre dos audiencias provinciales de distintas comunidades autónomas, pues ya decide el Tribunal Supremo. O sea, siempre el superior común. Exacto. Si es entre juzgados de paz de un partido judicial, resuelve el juzgado de instrucción de ese partido. Si es entre juzgados de instrucción de una misma circunscripción, la audiencia provincial. Entre audiencias, si son del mismo territorio, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Y si ya afecta a distintos CSJ o a una audiencia y un TSJ, o casos más complejos, al final resuelve el Tribunal Supremo. El Supremo como árbitro final. Efectivamente. Es la clave de bóveda de todo el sistema de competencias. Y la fuente recalca algo importante. El Supremo zanja estas cuestiones de forma definitiva. Sus decisiones sobre competencia no se pueden recurrir. No hay más vuelta de hoja. Ninguna. Y además, ningún otro tribunal puede decirle al Supremo que no es competente. Ni el Supremo puede, digamos, iniciar él mismo un conflicto de competencia hacia abajo. Es el órgano que cierra las disputas. Bien. Creo que el panorama va quedando bastante más claro. Si intentamos resumir un poco la esencia de todo esto que hemos hablado. Venga. Queda claro que asignar un caso penal a un tribunal en España no es algo aleatorio, ni mucho menos. Para nada. Es un sistema muy reglado. Basado en criterios objetivos, ¿no? Como la gravedad del delito, medida por la pena. Fundamentalmente, El lugar donde sucedieron los hechos, como regla general. la regla territorial básica. Luego, la posible vulnerabilidad especial de la víctima, que lleva a juzgados especializados como los de violencia sobre la mujer o contra menores. Con reglas propias, como la del domicilio de la víctima. Y finalmente, si hay varios hechos conectados que conviene investigar y juzgar juntos por eficiencia y para tener la foto completa. Exacto. Esos son los grandes ejes: gravedad, lugar, especialización
y conexión. ¿Y el propósito de todo este entramado de reglas? ¿Qué se busca conseguir? Pues son varios objetivos a la vez, yo creo. Por un lado, buscar predictibilidad, seguridad jurídica. Que las partes sepan más o menos a qué atenerse. Que no sea una sorpresa cada vez. Claro. Por otro lado, y muy importante, proteger ese derecho fundamental que decíamos al principio, el derecho al juez ordinario predeterminado por ley, que nadie elija al juez. ¿Garantía de imparcialidad? Eso es. También permitir que haya una especialización judicial en temas muy sensibles y complejos, como la violencia de género o la protección de menores. Se busca una respuesta judicial más adaptada, más experta. Y también supongo que también buscar eficiencia, ¿no? Al tratar juntos los hechos relacionados, se evita dispersar esfuerzos. También sí, procurar una administración de justicia más ágil y coherente. Es un puzzle complejo, donde se intenta equilibrar todo esto. Y ya para cerrar, quizá una reflexión final que me surge de todo esto. Dime. El sistema, como dices, intenta equilibrar muchos factores, muchos intereses, y a veces ese equilibrio debe ser complicado de lograr en la práctica. Sin duda. Por ejemplo, volviendo a la regla del domicilio de la víctima en violencia de género. El objetivo de protegerla y facilitarle el acceso a la justicia es clarísimo y, bueno, necesario. Nadie lo discute. Desde luego. Pero claro, te pones a pensar en la práctica. ¿Cómo se equilibra eso con las dificultades que puede tener ese juzgado, el del domicilio, para investigar a fondo un delito que igual ocurrió a cientos de kilómetros de distancia? Es un reto logístico, sí. Puede complicar la recogida de pruebas, las declaraciones de testigos locales. O también, ¿cómo encaja con el derecho de defensa del acusado? Que a lo mejor tiene que afrontar todo el proceso judicial muy lejos de su casa, de su trabajo, de su entorno. Son tensiones reales que existen en la aplicación de la norma. No hay respuestas fáciles ni soluciones perfectas. Es un buen ejemplo, creo, de cómo las reglas procesales, como estas de competencia, intentan adaptarse a realidades sociales muy complejas, como la violencia de género. Y cómo esa adaptación genera debates constantes sobre cuál es la mejor manera de hacerlo, de equilibrar todos los derechos e intereses en juego. Exacto. Algo sobre lo que, bueno, seguir pensando y debatiendo.